Esta tarde para analizar el mensaje del presidente me acompañan aquí en los estudios Luis Solari, ha sido premier, ex primer ministro, y me acompaña también Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Caballeros, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. A ver, primero conocer su análisis global del mensaje del presidente Pedro Castillo, señor Salazar. Bueno, yo debo decir con mucha pena que lo que hemos visto hoy es un presidente con muy poca capacidad autocrítica, más bien, como ya lo has mencionado, salió muy confrontacional y terminó, como ya estamos acostumbrados, victimizándose y siempre tratando de polarizar a nuestro país. Son temas que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo, se lo hemos dicho inclusive de forma personal. El Perú lo que requiere es unidad ante estos momentos, ¿no es cierto? Y eso no se ha notado en el discurso. Todos esperábamos, creo que ha sido la máxima expectativa que ha tenido la población en el Perú, todos esperábamos un deslinde claro y una explicación sobre los actos de corrupción que afectan a la esfera más alta del poder. Yo no he escuchado una explicación sobre eso, más bien he sentido que ha vuelto a victimizarse y ha culpado a la prensa y a todo el resto, ha hablado hasta de los oligopolios y del sector empresarial, como si nosotros fuéramos la causante de esta crítica. Yo lamento mucho eso. Luis Solari, bienvenido. Bueno, Castillo es un síntoma de lo que pasa en el mundo. Hay un vaciamiento de la acción pública y también de la privada. ¿Qué significa un vaciamiento de contenidos? Que el qué importa 100% y el por qué y el para qué no importan. Se hacen cosas y la suma de las cosas es un todo, que bueno, esto es lo que tengo, ¿no? Entonces, un poco este es el discurso. Es un discurso que está vaciado de contenidos, donde se cita un conjunto de temas, pero que no hay esta visión de conjunto que en el Perú las dos oficinas que integrarían eso para decir, bueno, mira, para la descentralización económica nosotros vamos a hacer esto en agricultura, ¿no es cierto? La asociatividad intensiva, y esto es para el comercio exterior y la Alianza del Pacífico, tal. Esa visión en este momento no la tiene ni la Cancillería, ni la oficina del primer ministro, ni la oficina del presidente de la República. Entonces, esta es la clase de discursos que dan esa clase de presidente. Yo creo que eso es clave. Segundo, él omite totalmente el momentum político en el que sucede esto, ¿no? En una situación en que los parientes más cercanos están comprometidos en investigaciones sólidas en la Fiscalía, en ese momento corresponde que el discurso sea al revés, que al principio venga el deslinde. Y si había hecho estos dos pedidos, ¿no es cierto?, de que yo le pido que se entregue... ¿no? En el papel estaban, sí, claro. Le faltó el más importante, que en esa situación un presidente lo que tiene que decir es: yo le pido a la fiscal de la Nación y al Ministerio Público que sea implacable, despiadado en la investigación. Así se hace, cuando uno no tiene nada que esconder. Claro. Y hay que decirle a los partidarios del presidente y otras personas que hay dos signos importantísimos de que lo que está pasando en el Ministerio Público son verdad. Porque la defensa, los ministros, no, son dichos. No, delincuentes, eso no son los delincuentes que hablan. Son dichos. Claro, de delincuentes, entonces, correcto. Las dos pruebas más importantes de que eso es cierto y duro es que el juez que le ha dado el arresto domiciliario a su secretario general, para poderle dar arresto domiciliario con todo lo que tiene una chicharronería completa, ¿no? Lo que significa que el juez tiene lo que se llama jurídicamente elementos de convicción del delito. Eso es el primero. Y el segundo es que el exministro, también íntimo del presidente, Silva, ya está en negociaciones para entregarse. Ya está haciendo la negociación para entregar. Dice: oye, compadre, yo quiero arresto domiciliario también. Mira, acá está la balanza de la justicia, comienza a poner las pesitas, pues. A ver si te Cuando esté así y tengamos todo lo que tú tienes que decir, porque ellos creen que va alguien y dice: fíjate, esto es esta cuestión. No, es el 1 dice cosas, el 2 dice cosas, y el 3, y los fiscales las entrecruzan y las corroboran entre sí. Claro. Esto es como cuando Montesinos utilizaba las carátulas de los periódicos. 6 carátulas decían lo mismo. Claro. 5 decían que la una era verdad y las otras decían que la 6 era verdad. Pero en este caso simplemente
corroboran. Y entonces, en esa circunstancia, el presidente ha dado un discurso como si él estuviera en otro país. Entonces, esta es una situación muy crítica en donde una vez más nos damos cuenta del problema moral grave que tiene el presidente. Que hay una cuestión mala alrededor de él y él como que eso no existiera, porque la ve buena. Nos ha descrito un país que nos es ajeno, porque el presidente, usando cifras, esta enumeración cansina de cifras, difícil aterrizarlas, pero globalmente nos describe prácticamente como el país estrella de la región en crecimiento, que en minería, que en proyección de inversión privada, cuando los periodistas manejamos otros análisis y otras cifras que refieren que este año el estancamiento en crecimiento, o sea, 0% de crecimiento, y el crecimiento más bien de la informalidad y la no generación de empleo. Entonces, si estamos creciendo, ¿por qué estamos...? O incluso se ha atrevido a decir que han podido controlar el tema de la inflación y el alza de precios. Es así, ya mirando un poco, tratando de ver un poco el detalle de este mensaje. A ver, Pamela, los números pueden ser usados de muchas maneras, ¿no? Y el presidente ha querido usarlos, sin embargo, creo que los que estamos metidos en la realidad del día a día y cómo se mueven los números podemos dar algunas aclaraciones. Por ejemplo, él ha dicho que se ha generado empleo. Correcto. Pero él no ha dicho que el empleo o los ingresos promedios de empleo han bajado 12% en promedio comparado con el 2019. Tampoco ha dicho que la informalidad laboral sigue creciendo y tenemos regiones como, por ejemplo, uno con un 92.4% de informalidad o un Huancavelica con 95% de informalidad. Esos temas no se dicen. Se dicen que la pobreza ha bajado y que por qué no lo celebramos, pero no se dice que la pobreza todavía no recupera ni siquiera en los niveles prepandemia al 2019, que era 20%, y hoy estamos en 26%. Si me permite una interrupción breve, tenemos que ir a la señal a la misma. Bien, Luis, el señor Salazar nos daba algunas cifras que no se condicen con la descripción que ha hecho Pedro Castillo. Una de ellas, por ejemplo, se atribuye como logro del gobierno el cobro de 5.400 millones de deuda tributaria a las empresas. De hecho, Vladimir Cerrón también ha salido y ha reclamado que se le reconozca la gestión de Guido Bellido este tema. ¿Es así? No, no es así, porque estas son gestiones iniciadas desde mucho antes. El dinero en cobranza tiene muchos años, ¿no? El problema del presidente es que esta clase de discurso, cuando el que tiene que leer el discurso no sabe lo que va a leer, entonces simplemente cada sector le manda un trozo, lo junta a unos fulanos en Palacio de Gobierno y lo lee. Pero le falta, pues, eso quiere decir, esta visión de conjunto. Y errores garrafales que nos damos cuenta de qué clase de personas está en ese sector. Yo creo que salud y educación hay algo que decir. En el tema de salud ya ha quedado demostrado que no hay nada mejor que la vacuna para controlar el virus. Y si tenemos tantos vacunados, ¿por qué estamos en cuarta ola? Porque el ministerio ha desmantelado el control de la transmisión en la comunidad. El control de una pandemia es las vacunas y en el otro lado una lista de 9 acciones. No las vamos a repetir. De esas 9 prácticamente están al garete. Entonces, por eso es que estamos en cuarta ola y por eso es que duplicamos en una semana los casos de viruela del mono. Porque no están haciendo control de la transmisión en comunidad, ni tampoco una acción directa y específica al grupo humano donde está concentrada la viruela del mono. Educación. En el Ministerio de Educación hay un grupo de personas que cree que el problema educativo nacional es pedagógico. ¿No? Hay el tema de que va a cambiar la forma de evaluación, pues, que se va a concentrar en el tema pedagógico. Qué preocupante, ¿no? Están haciendo un catastro de los aprendizajes en todo el país. Por supuesto, identificando estudiantes, etc. Cuando el problema central de la educación rural en el Perú, ¿y por qué es tan importante la educación rural en el Perú? Porque el 75% del territorio nacional, las provincias son, de cada 100 provincias, 75, o sea, por ciento, ¿no? O sea, 146 son rurales, ¿ya? Y el problema principal de los aprendizajes en esa zona es el daño cerebral por malnutrición y anemia de menores de 3 años. Ese es el problema principal.
pero ese tema ni aparece. Y en el Ministerio de Educación tampoco aparece. U otro ejemplo, ya estamos llegando a la cobertura, ¿no? Acá lo sabe perfectamente el señor presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Yo tengo así de informales. ¿Cuál es el sitio de mayor informalidad? Los territorios rurales del Perú. Entonces, ¿cómo hago para que estas personas que tienen seguro integral de salud, cómo hago para que tengan pensión, seguridad social, nuevo mercado crediticio, etcétera? ¿Cómo hago eso? ¿Aliento en la agricultura rural y familiar? No, señor Castillo. Se alienta la agricultura asociativa. Es asociatividad intensiva con productos financieros estructurados distintos a los actuales, y con eso se hace una revolución productiva rural, y eso da formalidad, seguridad social, pensión, ¿no es cierto? O sea, y aportantes nuevos a los fondos de pensiones para que le suban a otros los fondos. Así se hace. O sea, entonces, el problema de cobertura de salud no se hace unificando los servicios, se hace una revolución productiva, y eso repercute ahí y repercute en la parte educativa porque mejoran los ingresos para hacer intervenciones nutricionales. Ese es hoy día yo estoy escribiendo un artículo grande de un libro sobre eso para Lisboa y México, y ¿qué pasa? Veo que en el ministerio nada, pues pasan las moscas sobre el turrón y no dicen nada. Entonces, ese discurso de hoy día en salud y educación es la mayor vergüenza nacional que tengamos, junto con el tema de la corrupción. No hay predictibilidad. Y yo me imagino, representas a la Sociedad Nacional de Industrias, que eso frena cualquier proyecto de inversión post-pandemia. A ver, las inversiones en el Perú se han detenido y están retrocediendo. Ajá. Y es probable, lo hemos dicho en la Sociedad de Industria, que cerremos este año con menos 3%. Pero claro, las inversiones vienen por un clima de estabilidad, de confianza, de predictibilidad, como le decías. Y se lo reclamé también al presidente en la reunión. Y cuando me dijo que en el 28 iba a haber sorpresas, ¿no? Correcto. Y yo le dije, bueno, lo que el Perú necesita no son sorpresas, señor presidente. Lo que el Perú necesita es un país predictible, ¿no es cierto? Donde todos sepamos hacia dónde estamos caminando como país, que hoy no se conoce. Y ¿Qué impresión tienes de esta reunión que sostuvieron con el presidente Pedro Castillo? En honor a la verdad, yo te voy a decir que fue una reunión muy larga, nos dejó hablar muchísimo. Yo he hablado más de 55 minutos explicando todos los hallazgos que tenemos nosotros y las preocupaciones que tenemos como industriales. Asintió a todo. Le acompañaron un ministro con 3 viceministros y dejó encargos, pero todos entendemos que esa es la forma que tiene el presidente de actuar últimamente. Pasearlos, invitarlos a escucharlos. No se escucha. Mira, estamos con el Ministerio de la Producción, hemos ido a muchos ministerios, nos escuchan todos, pero a las finales no vemos ejecución sobre, ni siquiera muestra de esos cambios, ¿no? Yo quería que me permitas un momento mencionar sobre el tema de la descentralización que él mencionó, que es una preocupación que tiene la Sociedad Nacional de Industrias, y está desarrollando todo un tema sobre Perú Regiones al 2031, que fue lanzado el libro el 21 de este mes en Cajamarca. Él hace referencia a la descentralización y dice de estos consejos ministeriales itinerantes. Yo la verdad, si eso alguien entiende qué es descentralización, ¿en qué país estamos? ¿No es cierto? No habla nada de las brechas sociales que existen. Es una aparato de propaganda política, Lima sigue concentrando el 45% del PBI y el casi 60% del PBI manufacturero. Y la mitad de las regiones del país, Pamela, no llegan siquiera al 1% de aporte de PBI manufacturero. No ha hablado nada de la anemia infantil, que en Puno ya está en 70%. Y el promedio en el Perú está en 40%. O sea, estamos viviendo de espaldas a grandes problemas nacionales como la informalidad, la anemia, y no lo escuchamos en un mensaje presidencial. Entonces, a mí me preocupa mucho que hayan consejos itinerantes, ¿no es cierto?, ministeriales, como él dice, tratando de resolver la problemática. Yo creo que no, más bien pareciera discursos de campañas políticas, porque en eso terminan con un primer ministro que, dicho ese paso, no es nada convocante y no ayuda a la unidad nacional, y eso no es descentralización. Luis, antes de ir con tu comentario, permíteme ir a extensamente, habían quienes, o quizás en broma decían, quizás mañana presenta, o por hoy día, el presidente presenta el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Quizás el presidente, no, en un gesto de hidalguía, y como exhortó el arzobispo hoy día en la homilía, da un paso al costado. O dos. Porque uno tiene que ser 2. Lo deja muy cerca todavía. Nada de eso ha ocurrido, o sea, sabíamos que no iba a ocurrir. Sabemos que el presidente, mientras que esté en Palacio,
y tenga un gabinete en el que pueda cuotear y asegurarse votos en el Congreso, todos se quedan. Y los peruanos arrinconados por lo que has descrito también en tu intervención, Jesús. Entonces, a ver, ¿qué nos queda? ¿Es viable 4 años más con el presidente Castillo en Palacio? Bueno, digamos que el presidente ha cambiado en ese primer año su lema de no más pobres en un país rico. Correcto. Por no más parientes pobres en un país rico. Parece que eso ya está consumado. Entonces aprovechemos este momento y vemos cuáles son los actores que están en este momento en esta obra de teatro. Está el presidente con su entorno, la familia, sus ministros, etc. Está el Congreso de la República, están los medios de comunicación, está la sociedad civil, que en el Perú no existe una verdadera sociedad civil. Ese es el problema principal, ¿no? ¿Por qué Alianza para el Progreso y Acción Popular votan en contra de sus electores? Porque no hay una sociedad civil que los obligue a votar tal como ellos recibieron el interés de voto. O sea, no hay sociedad civil, entonces nos reducimos al Ministerio Público, o sea, al sistema de justicia, a la presidencia y su entorno, al Congreso y su entorno, y a los medios de comunicación. De estos actores, ¿cuál es el que tiene el mayor poder? Obviamente el presidente de la República. Esto es un hiperpresidencialismo, ¿no? Uno saca un decreto supremo y todos lo cumplen. Y te demora 6 meses en derogarlo por el lado del Parlamento. Entonces, en este contexto que estamos viendo, en este discurso, en esta conducta ajena a la realidad, el Ministerio Público es el protagonista principal. Tenemos que cifrar las esperanzas. Lo primero que tenemos que hacer es desearle una recuperación completa al problema de salud, que esperemos sea un virus común y corriente, de la fiscal de la Nación, y que estas cosas, estos movimientos internos mal entendidos, porque están mal explicados, ¿no es cierto? Tendría que el Ministerio Público explicar por qué renuncia fulano, por qué renuncia Mengano, porque necesitamos que este actor, ¿no es cierto?, crezca como si fuera una torta de matrimonio de 20 pisos, 1 piso, 2 pisos, 3, 4, 5, y que los otros se vayan achicando, porque en algún momento puede ser que el sistema de justicia por sí solo, según las nuevas tesis que han aparecido, pueda resolver el problema, o que necesite forzosamente del Congreso. Como te digo, los elementos de convicción que ha recibido el juez, que le han dado arresto domiciliario al señor Pacheco, deben de ser de mucho peso. Pero esto es como, voy a armar mi arbolito de Navidad, pero no venga nadie, porque a mí me gusta hacerlo solo o sola, y no me gusta que me critiquen tampoco. Entonces, cuando ya está listo el arbolito, ya vengan todos. Eso es lo que está haciendo el Ministerio Público, ¿no? Está armando el arbolito, y una vez que esté armado el arbolito, vendrán los allanamientos y las detenciones, y eso empujará a otros a hablar hasta que haya un momento en que el presidente tenga que tomar una decisión o sea obligado a tomar la decisión, ¿ya? Yo creo que estamos en ese camino. Y como a mí me dicen, doctor, disculpe que lo haya hecho esperar tanto tiempo. Usted no se preocupe, espere 9 meses para nacer. El que no aprende a esperar en este mundo no logra Jesús, nada. Pues. 120 gremios, representaciones de la sociedad civil se han organizado. Pero es una partecita de la sociedad, cuidado, ¿eh? Eso no es sociedad civil. Pero, cuidado. Que están reclamando al presidente lo que ya se viene oyendo. Renuncie de un paso al costado, convoque elecciones, en fin, pero no alcanza. A ver, somos más de 200 gremios empresariales, juntos Empresarios Unidos por el Perú, que nos hemos manifestado de forma muy contundente y le hemos dicho al presidente que está haciendo daño al país y que ya dé un paso al costado, por supuesto. Ahora, ante tu pregunta de si podemos imaginarnos un país con un gobierno como el que tenemos 4 años más, yo diría, Pamela, que Dios nos salve de esa situación. O sea, es imposible, ¿no? La crisis que vivimos, que no solamente es económica, es política y social, y que este gobierno cada día nos lleva a un mayor enfrentamiento entre peruanos, que es lo que no necesitamos como país. No podemos mantenernos en una situación similar. Ahora, hay varios escenarios que
que algunos, por ejemplo, el escenario 1, pensaron que hoy iba a presentarse una renuncia. Yo la verdad nunca lo pensé, pero por ahí se habló mucho sobre esa posibilidad que por supuesto no se va a dar. Una segunda posibilidad es el tema del Congreso, que es el tema de la vacancia, y lo conversamos hace un ratito, que es una situación muy complicada porque se van sumando voto a voto, ¿no? Y al parecer hay una barrera muy férrea creada en defensa del presidente, obviamente por algunos otros intereses que no necesariamente son varios ni políticos. Pero hay uno tercero, que es el que ha mencionado Luis, que habla sobre el tema de las vías legales. Yo creo que Permíteme, Jesús, porque sí, ese es un tema en el que quiero entrar a fondo. O sea, las vías legales constitucionales alternas a la vacancia que pudieran aplicarse. Pero yo tengo que despedir la transmisión en ATV, pero continúo con esta conversación con mis invitados en la señal de ATV. Y de otro, no recuerdo su apellido en ese momento, de dos juristas que han escrito sobre eso, que son aplicables otras normas, ¿no? O sea, que generalmente las personas que no han estado en el tema o que no son especialistas en derecho, tendemos a mirar una norma restrictivamente, pero los juristas, sobre todo los que hacen docencia, ellos sí, ¿no? Tienen una visión integral del Código Penal, la Convención Americana contra la Corrupción, etcétera. Entonces empaquetas todo junto y ahí hay resquicios para que el Ministerio Público, en el momento que lo crea necesario, actuará vía el juez competente. Lo que sí es un consenso, porque ya estamos casi sobre la hora, lo que sí es un consenso, y ahí les pido una reflexión final, es, a ver, cualquier cosa que venga va a ser mejor. Uno, que es un consenso que no es insostenible esta situación, correcto, y que el señor Castillo debiera, en un acto de responsabilidad y desprendimiento, como ha dicho el arzobispo, debiera dar un paso al costado y al Congreso entender también que es parte del problema. Número 2, hay consenso en que cualquier cosa que venga es mejor que esto que tenemos ahora. Esa es una preocupación, es como que un salto al vacío, un acto de fe. Me lanzo porque esto es insostenible. ¿Es así? ¿Así nos las estamos jugando? A ver, yo quisiera pensar así, Pamela, pero a ver, preguntémonos un poco lo que siempre hemos dicho. Nunca no vamos a tener un Congreso peor, siempre lo decimos, ¿no? Y siempre volvemos a decir, oye, sí había algo peor, ¿no? Sí. Entonces, yo me pongo en esa situación y me pregunto, ¿qué estamos haciendo por ese mañana? Yo, cada vez que escucho que se vayan todos, a mí se me paran los pelos. Porque digo, y si se van todos, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes vienen? ¿No es cierto? ¿Quién está trabajando o quiénes están trabajando sobre ese mañana? Por eso es que yo vuelvo a repetir lo que siempre dije desde que tomé el mando en la SNI. Los gremios empresariales tenemos un rol distinto hoy en la política nacional. Y eso de qué vamos a hacer mañana nos compete. Y necesitamos formar grupos fuertes con una institucionalidad muy fuerte que me asegure que el mañana sí va a ser mejor. Se hablaba de la bicameralidad, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, me pregunto, ¿el problema es por ser unicameral, bicameral o por quienes pueden ocupar esos cargos? Porque si mañana hay elección para senadores, ¿quiénes serían nuestros senadores, Pamela? Entonces, esto es un problema social que hay que entenderlo como tal. ¿No es cierto? Esto no es un problema de los políticos, ¿sabes? Yo sí lo dejo bien claro. Yo no quiero seguir satanizando a los partidos políticos, yo creo que hay que institucionalizarlos más bien. Y es lo que falta en el Perú, profesionalizar la política. No estoy de acuerdo con la no reelección. Sí es cierto que necesitamos políticos, parlamentarios con mucha experiencia que nos ayuden a conducir bien nuestro país. No podemos estar cambiando parlamentarios a cada rato, o gobernadores o alcaldes, y se pierde toda una gran experiencia. Yo creo que tenemos que repensar qué queremos para nuestro país. Esa visión país es la que tenemos que construir. Y ahí estamos, partidos políticos, gremios, sociedad civil, académicos, todos. Bueno, yo me refería al principio del comentario en el vaciamiento de los contenidos, la ausencia de contenido, no solo de la clase política, de la clase dirigente en general, y que eso se transmite hacia abajo, y hacia abajo comienza a vaciarse la sociedad de contenidos. Si nosotros sabemos que al principio de los 90 un organismo internacional pasó por América Latina y eliminó de la educación básica, la educación en el valor de los demás, o la educación humanista, ¿no? La educación cívica, todo eso eliminó. Pero en el fondo era la educación en el valor de los otros. Significa que quedó quebrada un camino para tener un país fraterno. Eso fue hace 30 años. Si hoy lo restauramos, son 12 más. Estamos hablando de 40 años
Y la gente que diseñó eso, y yo soy de los que creen en las teorías conspirativas, sí sabía eso. Entonces, yo tengo la certeza de que nosotros estamos en una parte de transición. ¿Quieren un ejemplo de transición del siglo XXI? El presidente Zelensky salió de la nada y era un excelente presidente que está metido en una invasión rusa, pero el tipo es un excelente presidente. ¿Y qué cosa era? Ahí está en Netflix la serie de cuando él era comediante. Entonces, acá, en este set, no solo de los que están acá, de los camarógrafos, del que está ahí, cualquiera podría ser un excelente diputado. No porque sepa la teoría de la relatividad, sino porque la Convención Americana dice que de toda persona tiene derecho a participar en los cargos de elección popular. ¿Y cómo sabes tú si funciona o no? Tienes que correr el riesgo. La política es riesgo, o la inversión privada no es riesgo. Todo es riesgo. La diferencia está en que nosotros, los que no somos inversionistas como Salazar y sus adláteres de la sociedad, ellos están acostumbrados a la incertidumbre. Porque invierten y no saben si le va a ir bien o no. Juegan a ganar. Nosotros no. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en la certidumbre. Entonces, en esa situación es cuando aparecen personas nuevas. ¿Cómo podemos saber que de esta sala no va a salir el próximo presidente del Perú? ¿Cómo puede ser que no va a salir el próximo presidente? La emergencia de rostros nuevos, de nuevos liderazgos y que esos partidos políticos que son necesarios lo entiendan, que los mismos rostros y los mismos líderes entiendan que necesitan rostros frescos que puedan representar. Yo tengo la certeza de que ninguno de los que están en la escena en este momento, ninguno va a ser el próximo presidente constitucional electo del Perú. No. Porque estamos viendo de que no son capaces de manejar una situación de cambio. Mira, el cambio actual es rápido, veloz, tú lo sabes perfectamente. No es secuencial, no es 1, 2, 3, 4, 1, 30, 40, 20, 22, 15. Es complejo, todo cambia. O sea, adentro del fondo hay otros cambios, ¿no? O sea, un cambio de ese tipo, algunos de estos personajes que hemos visto, con los cuales tengo una gran amistad, no pueden manejar una situación así. ¿No buscan ustedes supergerentes en sus empresas que puedan manejar una situación así? Acá en el canal no han buscado gente que pueda manejar eso. Bueno, en el país quizá todavía no los podemos ver, pero ahí están y yo tengo la certeza que van a estar en el momento que necesitamos. Termino nomás diciendo, sí. El siglo XX, ¿cómo fue? La pandemia española, la gripe española, la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, la Revolución Rusa. En el principio todo cambiaba. Ahora podemos decir, mira, solo tenemos la invasión rusa a Ucrania y el COVID, pero una digitalización veloz y otras cosas buenas que van pasando que todavía no las podemos apreciar, como el frijolito que todavía no ha botado la primera hojita verde, pero que van a... que el cambio va a ocurrir y que sea más... Estamos en el curso de un cambio. Pero trabajemos en la institucionalidad, Pamela. Jesús. Bueno, vamos a armar una plancha presidencial. Sí. Pamela presidenta y nosotros los monaguillos, pues. Yo diría que devolvamos la confianza a las agrupaciones políticas, exijámosles transparencia, pidámosles que se manifiesten en su ideología, que no sean más estas bandas, al parecer, ¿no? Y me disculpan la expresión, estas bandas que se juntan para tomar un gobierno regional y saquearlo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo elección tras elección. Así que yo apelo a la institucionalidad y el partido político tiene que reforzarse. Habló el presidente. Les agradezco mucho a ambos por haber estado esta tarde con nosotros. Luis Jesús, gracias. Felices fiestas. Se nota que Salazar tiene empuje. Va a llevar arriba la Sociedad Nacional de Industria. Esperamos para el bien de todos. Gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias. Y feliz 28, entre comillas, el feliz a ¿no es todos. cierto? Muchas gracias. Y yo con esto le doy pase a Juan Carlos Gandini.